Transmisión desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Cuatro Vientos en sus plataformas 4BTV, entrevistas y diálogos. El día de hoy, el tercer de nuestros programas en vivo. Agradeciéndoles mucho el favor de su atención y pidiéndoles, como siempre, que nos apoyen compartiendo nuestro programa y también pues regalándonos, obsequiándonos un like. Olga Alicia, el día de hoy tenemos, como ya es tradición cada 15 días, pues la participación de Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF en Tijuana. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto saludarte y pues, Olga Alicia, tú tienes los temas. Adelante, por favor. Híjole, Víctor Alejandro, qué semana tan nutrida, tan acelerada, pero aunque no lo habíamos comentado ayer que sería el tema, tú sabes que saltó una liebresota en la noche. La detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, detenido por la DEA en Estados Unidos, y bueno, pues todo lo que significa el general Cienfuegos, titular de la Secretaría de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y todo indica que es en un caso vinculado también con el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón. ¿Cómo la ves, doctor? ¿Cómo ves esto que está sucediendo? Nunca antes en la historia, exfuncionarios de estos niveles detenidos en Estados Unidos por narcotráfico. 5 cargos por narcotráfico al titular de la Sedena de Peña Nieto. Sí, bueno, antes que nada, saludarlos, ¿no? Sí, claro, claro. En su espacio. Pues como cada semana establecemos un día antes un poco los temas y algo sucede la noche anterior, ¿no? Sí. Hay una velocidad Sí. de temas, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos viviendo pues esa sensación de que pasan cosas, ¿no? Y creo que es muy, muy interesante estar observando lo que pasa. A veces no tenemos, dada la velocidad, pues no tenemos todos los elementos, al menos en mi caso, ¿no? Ustedes los periodistas pues tienen siempre más fuentes de información, están sobre las fuentes, uno pues no está necesariamente en todo y tratas. Además, la velocidad de la academia, por fortuna, pues ya tengo rato también opinando y con mis columnas y eso, y te obliga a estar revisando la información y a pensar rápidamente, porque en la academia tenemos otros tiempos, ¿no? Sí. De maduración, son procesos más largos, pero aquí la coyuntura determina, y sí, efectivamente, ayer tarde trascendió esta noticia de la detención en el aeropuerto de Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, un militar de altísimo rango con una trayectoria impresionante, ¿no? De cargos hasta llegar a la Secretaría de la Defensa Nacional en el anterior sexenio, ¿no? Pero también, al parecer, se le vincula por delitos de narcotráfico, así ha trascendido, incluso la orden de aprehensión ha trascendido, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con narcotráfico y básicamente tiempos no del sexenio de Peña Nieto, sino de Felipe Calderón. Aquí ha habido varias interpretaciones a lo largo del día, ¿no? Quien dice que se hizo todo a espaldas de México, que el gobierno no estaba para nada informado, hay quien dice que sí estaba informado, o sea, necesitamos ver un poco con más calma realmente qué sucedió, pero yo creo que a lo mejor ese no es el hecho más importante, ¿no? Si México sabía, me llama la atención, trascendió también que
que el director de la DEA estuvo por México hace 3 semanas, y de repente dicen que en política no hay casualidades, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones tiene esta detención, ¿no? También hay opiniones distintas. Hay incluso quien lo ve más como un golpe a Andrés Manuel López Obrador, así lo he estado leyendo en ¿Por qué, Víctor? ¿no? ¿Por qué un golpe a López Obrador? Porque por la relación que había establecido López Obrador con el ejército y cómo se ha ido empoderando el ejército, o al menos hubo marcha atrás en lo que era el discurso de la no militarización y el discurso de Andrés Manuel, en el sentido de que pues prácticamente el ejército está al margen de la corrupción y del narcotráfico, ¿no? O sea, de alguna manera había una defensa de los altos mandos, y en esta interpretación, insisto, que no es mi interpretación, pero sostienen entonces que esto pues es de alguna manera negativo para la imagen que había estado forjando Andrés Manuel del ejército, ¿no? Oye, Víctor, pero ya el pasado 26 de septiembre, que se cumplieron 6 años de los lamentables hechos de Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro, ya lo había dicho antes, pero ahí fue tajante en señalar que hay órdenes de aprehensión. Habló son 56 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 órdenes de aprehensión van directamente contra policías federales y elementos del ejército mexicano. Y además dijo que no se iba, él dijo que lo que más fortalece al ejército mexicano es precisamente que se investigue a fondo y sean castigados los elementos que hayan incurrido en actos ilegales. Bueno, pues en este caso yo creo que no, bueno, te voy a decir, cuando nos enteramos de lo de Cienfuegos anoche, yo tenía cierta esperanza de que hubiese sido detenido por autoridades mexicanas en relación con los casos de Ayotzinapa, porque el general Cienfuegos, a sangre y fuego ahora sí, que estuvo defendiendo al ejército y negando que elementos militares hayan intervenido. Ahora ya se sabe que una de las líneas de investigación, y por eso hay órdenes de aprehensión, es que sí hubo participación de militares. Y bueno, el caso es que no es una investigación de México, es algo que viene de Estados Unidos, y de nueva cuenta, Víctor, pues no deja de ser triste que la acción de la justicia se esté presentando en estos casos a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no de la Fiscalía General de la República aquí en México. Pero también me llama la atención, y te lo comento así, parece que se está armando lo que podría llevar a un maxi proceso, porque ya tienen a 2 tiburonzotototes, ¿verdad? Presos en Estados Unidos por narcotráfico. Decíamos a Genaro García Luna del gobierno de Calderón, y al general Cienfuegos de Peña Nieto. Y vamos a ver qué es lo que resuelven. Genaro García Luna no ha querido hablar, pero si agarran a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño, que también andan prófugos, y si ellos se deciden a hablar, pues le ganan el mandado a Genaro García Luna y pueden ir denunciando a mandos superiores. ¿Y qué mandos más superiores hay, Víctor, si no son los presidentes de la expresidentes de la República? Sí, yo concuerdo, ¿no? Yo creo que era muy difícil, o es muy difícil, sabemos, el sistema judicial mexicano está corrompido, obsequiar órdenes de aprehensión es complicadísimo para esos peces tan gordos, sí, ¿no? El tener elementos probatorios de estar inmiscuidos en narcotráfico es también muy complicado, pero pues las agencias especializadas como la DEA, yo creo que no dan un paso sin guarache. Yo creo que tienen información, no sé qué tanto también se desprenda, y también no hay casualidades del caso del Chapo Guzmán, sí, ignoro,
Lo que sí es que los tres van a estar en la misma cárcel, al parecer, ¿Qué cosa? ¿no? En Nueva York, ¿no? El Chapo, Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna. Y porque García Luna, como bien dices, él se declaró no culpable, digamos, y eso pues cambia la situación porque no es alguien que esté aceptando y que vaya a estar dando información a cambio de una sentencia menos fuerte, y pues la fiscalía va a ir por todo, ¿no? En el caso de García Luna, a tratar de conseguir la pena más grande. Entonces, sí, desgraciadamente, pues estamos a años luz del sistema de justicia, y hoy en la mañana discutiendo escuchando a un ex embajador de México en Washington, justamente en el tiempo de Calderón, Arturo Sarucán, él hacía la discusión, le hacía la pregunta si tenía algo que ver eh, lo de Salvador Cienfuegos con la campaña incluso de Trump. Y él decía que no, que en Estados Unidos los sistemas electoral y el sistema de justicia autónomos, son separados, son sí, totalmente separados y no están politizados como en México. Es decir, aquí tú agarras a alguien y inmediatamente es porque es política la detención, ¿no? Todo el mundo empieza sí, a aunque no sea, lo dices. con venganza política, Sí, etcétera, no por los delitos que, y luego dicen, no, pues lo aprendieron porque no goza de la simpatía del presidente o del gobernador en turno, de quien sea, ¿no? Entonces, sí, en Estados Unidos corren paralelos, digamos, los procesos, y yo creo que sí tienen elementos fuertes. Habrá que ver qué tanto más sale y se le relacione con Peña Nieto, porque también luego salieron los críticos diciendo, no, qué casualidad que solo son delitos con Calderón, esto está negociado, no quieren tocar a Peña Nieto. Pero es el sistema norteamericano, esas son las pruebas que tienen. Ahorita seguramente irán jalando de la hebra, ¿no? Y saldrán cosas. Lo cierto es lo que tú dices. Yo no recuerdo otro momento en México en que hubiera tantos peces gordos con órdenes de aprehensión o en la cárcel, ¿no? sí. Sería un secretario, está la exsecretaria también, Rosario Robles, en la cárcel. Y Emilio Lozoya, que sí está vinculado con Peña Nieto. Lozoya, es decir, gente de muy alto nivel. Estábamos acostumbrados siempre a los chivos expiatorios, sí, gente de abajo que agarraban y les achacaban toda la responsabilidad, pero nivel de secretarios de Estado, no recuerdo. Y bueno, nunca un secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Hay una información muy importante que quiero compartir en este momento, Alejandro y Olga, porque lo acaban de dar a conocer, se acaba de manejar, si me permite un segundito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al general Salvador Cienfuegos de haber brindado protección al cártel del narcotráfico al mando de Juan Francisco Patrón Sánchez, H2, ligado a los hermanos Beltrán Leiva y abatido en el año 2017 durante los años en los que fungió como secretario de la Defensa Nacional en México. Esto en una carta dirigida a la jueza Carol B. Amon. La fiscal de Distrito Este de Nueva York afirma tener pruebas de que en el periodo de 2012 a 2018 el mando militar impidió que se realizaran operativos en contra de la organización criminal a la que asegura que ayudó a traficar diversas drogas a los Estados Unidos a cambio de sobornos. Y un tercer párrafo. Evidencia obtenida por oficiales de aplicación de la ley, incluyendo miles de mensajes de BlackBerry interceptados, han revelado que mientras fue secretario de la Defensa Nacional en México, el acusado, a cambio de pagos, asistió al cartel del H2 en numerosas vías, según se detalla en esta revelación, que ya tiene que ver con la presentación de las acusaciones que directamente el día de hoy, hace unos cuantos minutos, se están ya formulando en contra del ex ministro de la Defensa Nacional de México. Creo que esto nos aclara todavía muchísimo más el panorama, ¿no? Sí, porque ya involucra el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Directamente. Sí. Y lo que vaya a suceder. Yo creo que sí, pues estos sí son peces muy, muy gordos, ¿no? Desgraciadamente, pues como bien decías, Olga, pues no sucedió en México, hay circunstancias que lo limitan, pero
no resta importancia a la detención y a lo que pueda... En absoluto. Y sabes ¿no? qué, Víctor, aunque Genaro García Luna todavía se ha negado a ser testigo colaborante, como le dicen allá en Estados Unidos, bueno, lo cierto es que Estados Unidos tiene una gran cantidad de personajes del narcotráfico presos que sí están colaborando. Entre ellos, el hijo del Mayo Zambada y el hermano del Mayo Zambada. El hijo del Mayo Zambada, que es el personaje de este libro de Anabel Hernández, El Traidor, y el hermano, y otro. Es todo un abanico de personajes de mediano nivel dentro de las estructuras de los cárteles del narcotráfico que están colaborando y que están aportando información desde hace por lo menos 10 años a Estados Unidos. Y en esta información que aportan, seguramente en más de alguna ocasión deben haber mencionado también al general Cienfuegos, porque la DEA informa hoy también que tiene 10 años investigando a Cienfuegos. Y si son 10 años, trasciende hacia atrás. Qué curioso, ¿verdad? Trasciende hacia atrás el sexenio de Peña Nieto. Y son ya 2 sexenios. Ya serían mafias criminales transeccionales. Pues con esto se abre la posibilidad real de que finalmente ese megajuicio que tanto se ha estado pronunciando a favor de la ciudadanía de México, que se realiza aquí, se va a realizar en Estados Unidos. Yo anoche lo decía medio en broma, pero medio en serio, se lo comentaba yo ayer, Víctor, a Olga. Le digo, ¿sabes qué? Creo que al presidente Enrique Peña Nieto, al expresidente Enrique Peña Nieto, finalmente lo van a terminar enjuiciando en los Estados Unidos, porque esto que se está revelando aquí, definitivamente lo va a embarrar porque no va a poder decir, no sabía. Sí. Y todavía falta ver cuánto más se abre aquí por el caso de Emilio Lozoya, que involucra directamente a Peña Nieto. Pero a propósito de expresidentes, ¿cómo viste también, Víctor, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que niega el registro a México Libre? Y luego las declaraciones posteriores en la entrevista con Carlos Loret de Mola de Margarita Zavala, donde dice que sí, que posiblemente detengan a la policía, encarcelen a su esposo, a Calderón, pero que ellos sabrán defenderse. ¿Cómo viste en primer lugar lo de la negación del registro? Es un golpazo para la pareja, ¿no? Porque de alguna manera tener el registro no solo les daba recursos, sino también la posibilidad, seguramente irían de candidatos de plurinominales y entrarían a alguna de las cámaras, ¿no? Seguramente, no veo. Y eso les daba pues cierta protección frente a acciones de la justicia. Y bueno, el hecho de no tener el registro, el partido, pues desmonta todas esas posibilidades, ¿no? De protección frente a las acusaciones populares que ya hay que ver cómo se van a trasladar al plano legal, ¿no? Pero es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Ellos pensaban que se iba a revertir la decisión que había tomado el INE y que finalmente iban a lograr el registro, y tiene muchísimas implicaciones políticas esta negativa. En primer lugar, pues lo que surgió inmediatamente fue la crítica otra vez a Andrés Manuel López Obrador como si fuera el responsable de la decisión del Tribunal Electoral. Sí, qué barbaridad, qué poder tiene, ¿no? Es lo mismo que pasó con lo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hace unos días, por la consulta popular, que también dijeron, bueno, es que presionó a la Corte y entonces los manipula, igual al tribunal, ¿no? Y hoy habla los críticos de Andrés Manuel de que pues ya no hay división de poderes, que él domina todo, todas las voluntades, cuando pues fue una decisión dividida de 4-3, como vimos del tribunal. Así es. En donde había incluso posiciones de magistrados muy radicales, ¿no? A favor del proyecto de Calderón. Del proyecto de Calderón, y finalmente
pues echó abajo. Yo creo que este es uno de los de las decisiones históricas que se toman, ¿no? Y va en el curso de seguir llevando a donde debe llegar finalmente Felipe Calderón, que es ante los juzgados, ante la justicia, digamos, por lo que ha sido señalado reiteradamente. Y bueno, esto también descobija pues a muchos calderonistas, ¿no? Que ya se apuntaban también a ocupar algunas curules, seguramente de la mano del expresidente, y a lo mejor los que están un poco más gustosos son paradójicamente en el PAN, porque se va a dividir menos el voto. Seguramente muchos votantes que lo harían por México Libre pues van a seguir, porque muchos continúan firmando como panistas, ¿no? La prima de la ex primera dama, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahorita nos acordamos. Muy protagónica, sí, muy activa, ¿no? En la También. Ciudad de México. Sí. Y otros calderonistas, ¿no? Que siguen en el PAN, que seguramente iban a decantarse por México Libre y hoy van a continuar. Yo no sé si eventualmente pudiera haber una negociación entre el PAN y la corriente de Calderón para que les asignaran algunas candidaturas plurinominales, tanto él como Margarita, no lo dudo, e incluso no lo he dudado del PRD, que puede ofrecerles candidaturas a ellos, ¿no? Sí, qué barbaridad. Sí, es sorprendente, pero yo creo que está dentro del escenario, ¿no? Claro. Ellos lo negocien, algunas bases que tengan de apoyo, que digan, pues votaríamos por tal partido, y entonces a cambio de eso negociar algunas posiciones para ellos, ¿no? Y tratar de blindarse un poco, ¿no? Pero estamos también ante una decisión histórica, ¿no? Fundamental. Yo creo que fue muy festejada por muchos, ¿no? Quienes veían como una ofensa que le fueran a dar el registro a México Libre después de las acusaciones que pesan sobre Felipe Calderón, lo que fue su sexenio, y además pues el protagonismo que ha tenido en los últimos años. Él no siguió la regla del sistema político de que los expresidentes se retiraban de la escena pública, ¿no? Bueno, esto ya lo había roto Vicente Calderón, ¿no? Pero entre Vicente Calderón, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues medio una gran distancia. Yo creo que Felipe Calderón es mucho más inteligente y más punzante. Y más peligroso. Y más peligroso que Vicente Fox, que ya es visto así como alguien medio deschavetado. El bufón de la corte. Sí. Sí, y Felipe Calderón pues es un tipo, como lo describe Olga Warnant en su libro, ¿no? Es oscuro. Un tipo oscuro, pero Felipe el Oscuro. Muy inteligente y talentoso para la tenebra, ¿no? Sí, y también lo describe con una frase Diego Fernández de Ceballos, que además debe de tenerle miedo a Felipe, porque si tú recuerdas, Diego Fernández fue muy crítico contra Vicente Fox, y un día le reclamaron que por qué no criticaba a Calderón, si también tenía muchas conductas con las que él no estaba de acuerdo, y dijo, no, es que Fox sí aguanta, pero Felipe Calderón tiene la mecha corta, ¿no? Y tener la mecha corta no es suficiente porque puedes tener un estallido de coraje y ya, pero cuando tienes la mecha corta y puedes además ser letal, o sea, la capacidad para pensar en una acción vengativa, pues creo que le hizo que a un tipo que se las da de muy valiente y muy bravucón, se le bajaran los humos durante el sexenio de Calderón, ¿no? Al jefe Diego. Oye, Víctor, ¿y qué piensas de los otros partidos que sí recibieron el registro? Del Partido Encuentro Social, de redes sociales progresistas, de la maestra Elvester Gordillo
y el otro partido no me acuerdo todavía cómo se llama, pero que es el del otro, bueno, uno es el PES, otras redes sociales progresistas, y el otro es el otro partido de los maestros también. Fuerzas progresistas. Algo así, creo, ¿no? algo así. Bueno, le dan registro a 2 partidos que tienen que ver con el magisterio. Y les dan registro al Partido Encuentro Social, que ha sido aliado de Morena de 2018 a la fecha. Y yo he escuchado desde que el tribunal decidió esto, una y otra vez machaconamente a quien dice, analistas que dicen, qué casualidad, favorece el tribunal a las fuerzas que han mostrado cercanía a López Obrador y se lo niega, como lo dijo la propia Margarita Zavala, al partido que es ciudadano y que es opositor. Pero analizado, y te lo pregunto porque tú tienes una gran experiencia también como consejero electoral y sabes de esto, pues darle el registro al PES y darle el registro a los partidos de los maestros es minar una parte de la base electoral de Morena para el año próximo, porque estos partidos tienen que ir a la contienda sin alianza electoral, tienen que ir solos, y tú sabes que en el 2018 una gran cantidad de maestros dieron el voto a López Obrador porque López Obrador se comprometió con ellos a revertir la reforma educativa y lo cumplió. Pero ahora estos maestros van a estar interesados en llevarse votos, incluso todos los que puedan de bases de Morena, para poder garantizar su registro, el 2% que necesitan del voto, del total del voto que se expresa en las urnas en 2021. Y el Partido Encuentro Social, que fue en coalición con Morena, pues lo mismo tendrá que irse por su propia cuenta para poder garantizar su registro. Así es que el 2021 en realidad Morena no gana, Morena pierde, porque estos partidos no van a poder ser sus aliados, van a tener que buscar la votación que les dé el registro. Si lo logran, ya el 2024 será otro cantar, pero además hay que recordar, y algunos sí lo han recordado, que la maestra Elvester Gordillo ha sido muy amiga también del matrimonio Calderón, y que quizá nunca, ni siquiera en los regímenes priistas tuvo tanto poder como el que tuvo durante el sexenio de Calderón. ¿Qué piensas pues entonces de que hayan tenido estos registros? Sí, sí, ya me acordé de la prima de Margarita, Mariana Martín del Campo. Martín del Campo, Mariana, sí, muy brava. Que tiene un cargo además, una cartera en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Sí. Pero es calderonista de hueso colorado, ahora, de hueso azul. Sí, creo que la lectura que haces es la correcta, en contra de la que hemos escuchado o hemos leído en redes, de que le dieron el registro a esos 3 partidos porque son afines a Andrés Manuel y se lo negaron a Calderón. Creo que es más complejo como tú lo planteas, ¿no? Es decir, finalmente, ¿qué implica en términos de bases de apoyo y votos de cara al proceso electoral 2021? Y efectivamente, entre estos 3 partidos, si quieren conservar el registro, porque hay que decirle a la gente, a quien nos escucha y nos ve, que efectivamente la ley señala que un partido nuevo tiene que ir en la primera elección, ya sea estatal o federal, solo. No puede ir en alianza o en coalición, y entonces tiene la obligación de al menos obtener el 3% de la votación válida emitida. Sí. ¿3%? 3%. Entonces, si sumamos a los 3 partidos mínimos, estamos hablando del 9%. Pudiera ser más. Y si todos esos votos eran para Morena, pues es una sangría muy fuerte. Estamos hablando de casi el 10%, si fuera lo mínimo, ¿no? Entonces, sí es más complejo. Yo creo que la figura de Elvester, además, no está en las condiciones que llegó a estar en el sexenio de Calderón. ¿De Calderón? ¿no? No tiene el poder después de haber pasado por la cárcel y haber sido cuestionado, etcétera. Yo no le veo
la fuerza. Uno pregunta entre el magisterio, quedan reductos elvistas, pero no está la mayoría a ciegas con el Vester, ¿no? Como llegó a controlar el CNT. Es que el efecto es doble, Víctor, porque mira, por un lado le restan base electoral a Morena para el 2021, pero por otra parte al sindicato lo meten en una pelea en un costal de gatos, a dos gatos encerrados en un costal, porque les dan partido a las dos corrientes enemigas ya. Al que encabezó al CENTE durante todo el año, todos los años que estuvo presa el Vester, y que terminaron siendo enemigos a muerte. Ellos tienen su partido y ahora también el Vester. Entonces ahí esto va a tener una repercusión en el sindicato muy fuerte de pleitos intestinos tremendos. Ese es el fondo, a final de cuentas, ¿no, Víctor? Ese es el fondo del gran problema que tenemos ahora. O sea, en realidad, el que le quite o le reste o le ponga más votos a Morena para las próximas elecciones y a sus candidatos, pues es importante señalarlo, es muy importante, y más cuando estamos viendo que Morena se está descomponiendo de una manera brutal con este proceso electoral interno que pues los ha estado dejando ante muchos ciudadanos, en realidad como un pleito en el que pues el menos peor va a ser el que va a ganar. Y eso es gravísimo para el presidente López Obrador y para la propia ciudadanía mexicana, que confiaba en que Morena iba a convertirse en un partido realmente en una seria alternativa para sostener un gobierno que fuera haciendo transformaciones cada vez más a fondo. Pero el hecho de que se haya aplicado también un doble criterio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para, por un lado, decirle, ok, tú, México Libre, hiciste estas irregularidades, y mucho de ello tiene que ver con el tema del financiamiento, ¿no? Ya saben ese famoso clip, la forma como estaba facturando o presentando los ingresos que tenía para financiar las trampas. Y aparte, pues cometiste otra serie de irregularidades, como también meter ahí gente que pues no había firmado tu respaldo, ¿no? El respaldo para que te dieran el permiso. Pero es lo mismo que también se le estaba señalando a los partidos que le dan vida y que le dan fortaleza a estos grupos de la derecha, y radicales, tanto del catolicismo como de los evangelistas, y el tema de también darle perpetuidad, darle continuidad al tema de un sindicato que se ha significado a nivel nacional como uno de los sindicatos más corruptos en América Latina. Y ahí sigue teniendo esta presencia, en donde de nueva cuenta la profesora pues se encuentra en una situación de poder para poder negociar quién sabe cuántas cosas, como lo hizo con Enrique Peña Nieto, bueno, no tanto con él, sino con Felipe Calderón y con Vicente Fox. Bueno, en fin, ahí están las cosas. Víctor, te quiero comentar nada más una cosa. Sí. Llevamos 30 minutos, sabemos que tienes algunos compromisos, de una manera muy decente, sin agredir, pero sí te quiero comentar que llevamos ahorita ya 32 minutos. Sí. Para que le midas tu tiempo. Sí, claro. Sí, es más complejo entonces lo que estamos viendo de la decisión. Efectivamente, pues el PES tiene un origen evangélico, ¿no? Una base de apoyo evangélico. Es muy difícil además va a ser difícil para estos tres partidos refrendar el registro, no es fácil. Sí. No va a ser fácil lograr el 3% de la votación. Incluso el PES lo perdió yendo en alianza con Morena. Exacto. Presidencial. O sea que con los cambios en la ley, antes sí era fácil en las coaliciones vender tu parte, es decir, ¿saben qué? Yo les vendo mi 7% que traigo, y entonces en virtud de eso me tocan tantos curules. Sí, lo pactaban previo a la elección. Ahora se cuenta diferente el voto aunque vayas en coalición, y entonces puedes perder el registro yendo en coalición, no te garantiza mucho, y eso lo vimos con el PES. Vamos a ver qué pasa con estos dos partidos, redes sociales progresistas y Fuerza Ciudadana. Fuerza Social por México, así se llama, lo dirige Pedro Aces Barba. Entonces, a lo mejor tiene cierto asentamiento en determinadas regiones del país, ¿verdad? No creo que vaya a ser. Yo no he escuchado
este partido, por ejemplo, este último en Baja California, no sé ustedes, ¿verdad? Pero realmente yo nunca me enteré, digamos, de sus actividades del PES, sí, porque además ha tenido una historia. El PES surgió en Baja California, ¿no? Así es. Sí. Aquí nació el PES, ¿no? Qué vergüenza. Y ha tenido, Qué vergüenza. y luego se transformó tuvo una escisión y Transformemos. Sí. En Transformemos, entonces, y ha tenido unas fuertes divisiones también ahí adentro, ¿no? Pero sí es un antecedente baja californiano, digamos, ¿no? Y puede ser también parte de la estructura social baja californiana, ¿no? En el norte hay una gran penetración de iglesias evangélicas, ¿no? Sabemos que las matrices principales están en Estados Unidos y muchas de ellas en California, entonces históricamente ha tenido una gran penetración los grupos cristianos o Sí. protestantes, ¿no? Oye, Entonces, en tu opinión, Víctor, en tu opinión, ¿este partido violenta el Estado laico? Que es una de las críticas que se han hecho, ¿no? Que se pensaba que se iba a negar el registro en el tribunal, considerando este factor, ¿no? De que afilia a sus feligreses. Pero más bien porque habían participado en las asambleas. Así es, ministros de culto. Ministros de culto. Y no fueron sí. una, fueron como 10, 12 Y el argumento asambleas que se utilizó para quitar esa causal de no dar el registro fue pues no que se vale eso. se habían eliminado esas asambleas. donde hubo ministros de culto presentes. Entonces, pero es lo que reclama Calderón. Sí, Dice, pues, bueno, pues hubieran quitado conmigo sí nada eres más muy la parte estricto del y acá dinero, no eres estricto. la parte del dinero Sí. que no se comprueba para ver y no anular todas las asambleas. Y yo le decía a Javier, bueno, se trata así como que vamos a sacar de la reja de manzanas, vamos a sacar la manzana que está podrida y dejamos todo lo demás bueno. Pero, ahora, el PES sí había sido aprobado por el INE, de todos los partidos era el único que sí. O sea, lo que hicieron con estos otros dos partidos, el tribunal fue revertir la decisión. Ah, caray, yo pensaba que el PES no lo había aceptado. No, sí lo aceptó el INE. El PES sí. Ah, mira. Pero los otros partidos no. Ah, pensaba que no lo había aceptado, pero sí. Y a México Libre tampoco. Sí. O sea, el único que sí pasó por la criba del INE fue el PES. Sí. Ok. Entonces, otro ángulo, Víctor, aunque sea rápidamente y dejamos los demás temas pendientes, tú nos dices, pero el otro ángulo es, hay quien dice que estos partidos ya tienen comprometido a su gallo para el 2024, ya están comprometidos. Dicen, por ejemplo, que este partido Fuerza Social por México era el partido que estaba impulsando en su creación Ricardo Monreal, a través de su principal operador político, Alejandro Díaz, no recuerdo cuál, que ha metido las manos hasta los codos en asuntos internos de Baja California, ¿no? Pero bueno, dicen, este va con Ricardo Monreal. De redes sociales progresistas, que es de la maestra Elvester Gordillo, pues subrayan mucho la amistad, el acercamiento de la maestra con Marcelo Ebrard. Lo cierto es que la maestra es sumamente pragmática y bueno, en el 2006 lo demostró. Trató de acercarse al máximo a López Obrador cuando todas las encuestas lo favorecían y ya que Obrador no la aceptó, incluso hizo declaraciones en aquel tiempo de que prefería perder la presidencia a llegar con ese tipo de acuerdos, ¿no? Y resulta que pues sin ningún tapujo, pues Elvester se puso a operar. Acuérdate las llamadas telefónicas, los audios que trascendieron, operar con los gobernadores priistas para decirles, oye, vota por Calderón. Entonces, dicen que está con Ebrard, redes sociales progresistas, pero la maestra va a estar con quien más le convenga, ¿no? Claro, fíjate que esos datos históricos son muy interesantes. Efectivamente, hubo una relación muy fuerte de la maestra con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard y Jorge Castañeda fueron los que hicieron el documento de la reforma educativa en 1989, si mal no recuerdo, en donde ella salió muy bien librada.
y fueron asesores del Ester Gordillo. O sea, sí hay una relación. Incluso Jorge Castañeda, hasta donde yo sé, sigue rentando un departamento en Polanco que es de Ester Gordillo. Sí. Le pagan, es su rentera. Digamos, abajo del penthouse de ella. Algo así, creo. Entonces, bueno, ahí puede haber amistades de mucho tiempo y efectivamente, a lo mejor, pensando en una alianza de este partido de redes sociales con Morena, si el candidato es Marcelo Ebrard, que es una gran posibilidad, ¿no? Y entonces, pues, se podría plantear una alianza, y si gana Mario Delgado, que también es gente muy, muy cercana a Marcelo Ebrard, sí. Eso también lo sabemos. Entonces, y mucha gente ve a alguien como, en medio de la polarización, la figura de Marcelo Ebrard como alguien que pudiera tender puentes, etcétera, ¿no? Entonces, no se descarta. Pero el otro dato interesante, no sé si recuerdan un libro, creo se llamaban Los Cómplices o algo así, que escribió Ricardo Rafael. Sí, ese es. En donde narra la negociación en la elección de Calderón, del Ester Gordillo, cómo maniobró, y cómo, según esta información, ella le trasladó 200,000 votos a Felipe Calderón, que fue a la postre con lo que ganó la presidencia. Sí. Y entonces narra ahí Ricardo Rafael que el mismo día de la elección estuvo operando todavía el Ester, y fue con Andrés Manuel y le ofreció su apoyo y esos votos para ganar la elección, y le dijo: mira, tengo información de que está sumamente empatada la elección y yo puedo ser el desempate. Y fue cuando Andrés Manuel le dijo: yo no quiero nada. ¿Se acuerdan que se deslindó y dijo: yo no negocio con corruptos? Así es. Y que dicen que entonces dijo: bueno, pues me voy a la casa de enfrente, y se fue con Felipe Calderón, y ahí sí le compraron, digamos, claro, la negociación. Y fue, ¿cómo le hicieron? Pues es muy interesante la hipótesis ahí, porque dice uno: ¿cómo metieron? No se pueden meter 200,000 votos en las urnas, pero que tenía gente del magisterio formada en las filas, digamos. Exacto. Para ser sustitutos y tenía comprados gente que iba a faltar, presidentes de casilla o algo, y se toma el cuarto de la fila. No sé si ustedes sepan, ¿no? Sí, cómo no. Los primeros que están en la fila hay que entran. tomar a uno de la fila. Entonces se metía como funcionarios que por ahí fue electorales. La negociación, además de sacar a votar a los cuadros centristas a favor de Felipe Calderón. O sea, darles la orden: ¿saben qué? El bueno es y vámonos, ¿no? Que es más probable todavía eso, ¿no? Que una manipulación es más complicado en las casillas, pero sí llevar gente. Recordemos que el CENTE, pues, es el sindicato más grande de América Latina. En ese tiempo, 1,5 millones de afiliados, muchísimo, ¿no? Y 200,000 votos sí se podían sacar con la fuerza que tenía el Ester Gordillo. Entonces, y recordemos las posiciones que ganó, ¿no? Su yerno fue subsecretario de Educación, ¿no? Media, sí, de Educación Básica. Sí. Ajá, con Josefina, ¿no? Todo lo que tuvo que apechugar Josefina, ni modo, ¿no? Por las negociaciones. Y que Felipe, pues, nunca perdió poder con Felipe Calderón. De manera que de que es hábil la señora, es muy hábil, ¿no? Ya está ahora más grande y un poco enferma, pero tiene mucho dinero, no tiene ningún escrúpulo y tiene una gran ambición por el poder. Sí, y digamos que tiene esas redes, y es probable que la veamos apoyando en el 2024 a quien sea. Marcelo Ebrard u otro, porque ella se sabe mover con quien sea. O sea, en una elección tan empatada, pues cualquiera le compra la versión de que, ¿sabes qué? Te pongo 200,000 votos. Sí, ¿no? entonces así como, 1,000,000 de votos. Así como que recapitulando para terminar esta parte, Víctor, Javier es abstemio, pero la noche en que conoció el resultado del tribunal fue a abrir una botella de vino tinto que teníamos guardado para una ocasión especial y dijo: hay que brindar. Pero bueno,
La salida, del que no le dieran el registro a Morena, coincido contigo, que dejó contentos a muchos de mexicanos que no queremos más impunidad. Y por otro lado, bueno, evita que un partido como el de Calderón, si le hubieran dado el registro, se llevara bases del PAN, ¿verdad? Entonces queda ahí fuerte el PAN. Es más probable que vuelvan a invitar a Calderón y a Zavala que se integre ahí, no sé si vayan a aceptar, pero por otro lado, bueno, el PAN no se divide, ¿verdad? Sí se le quita bases con estos partidos magisteriales a Morena, también bases evangélicas con el PES, y el cuadro se pone un poquito más complicado. Si cometen errores, si siguen cometiendo errores los de Morena, pueden perder base electoral muy importante, y lo que está en riesgo es muy grande para el año que entra. Dice Porfirio Muñoz Ledo, más de la mitad del gobierno del país, en cuanto a gubernaturas, alcaldías, diputaciones, legislaturas, todo se decide el año que entra. Y en este sentido, pues el decir todo es decir la base política importante hacia la gran pelea por el 2024. Bueno, tú mencionaste de los chapulines en tu propuesta. No sé si quieras ahondar, ¿tienes Sí, compromiso? Unos minutos nada más Okay. antes de retirarme. Pues lo estamos viendo aquí en el contexto local, ¿no? A pesar de que se retrasó el inicio del proceso electoral en Baja California, como sabemos, hasta diciembre, cuando a nivel federal inició el 7, normalmente siempre empezaban una semana de diferencia, ahora se retrasó 3 meses, ¿no? Sí. Y entonces por eso apenas empiezan a dar pues las renuncias, alzar las manos. Están ahorita, los procesos van a empezar muy fuertes, los procesos internos. Es un momento muy delicado para los partidos políticos, lo sabemos, la designación de candidatos, ¿no? Porque ahí se dan con todo. Yo creo que la aduana más difícil para un candidato, ¿no? Lograr. Y en Morena, pues no es la excepción, o más bien es más difícil porque es quien tiene el poder, ¿no? Pasaba con el PRI, ¿te acuerdas? Pasaba con el PAN en su momento. Yo me acuerdo mucho en los tiempos del PAN, que era oposición en Baja California, que nadie quería ser candidato, ¿no? O sea, te lo ofrecían y decías, no, Sí, no. y después era el gran negocio, todo el mundo quería ser candidato panista, ¿no? Una anécdota muy rápida del primer presidente municipal de Acción Nacional en Tijuana en el 89, Carlos Montejo Favela. Carlos Montejo. Todo un personaje. Que nos decía Víctor, de su segundo año de gobierno en una plática en el colegio de la frontera norte que estábamos discutiendo, se sinceró y nos dijo así directamente, ¿saben qué? Pues yo soy alcalde, pero ya no hay la hora que se termine. O sea, yo estaba muy a gusto en mi trabajo en el banco, llevo 2 infartos, ya lo que quiero es terminar, y yo acepté la candidatura porque pensé que iba a perder. Nadie quería hacer. Se sacó la rifa de León. Y como íbamos a perder, pues la acepté y que vamos ganando, ¿no? Entonces, sucede cuando ya tienes el poder que la disputa, pues es casi a muerte, ¿no? Lo estamos viendo en Morena, en Baja California. El pleitazo con Tijuana, ¿sí? Y Tijuana, pues Arturo González había levantado la mano desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, lo reitera, el día de ayer toma posesión la primera alcaldesa en la historia de Tijuana, ¿no? Que era secretaria de Educación Municipal. Sí. Y toma protesta al pedir permiso, licencia a Arturo González Cruz. Él, dado que no puede hacer propaganda anticipada, actos anticipados de campaña, no dice explícitamente, pero ya lo había dicho, que renunciaba o que pedía permiso para ir por la candidatura. Sí. Y en los días siguientes vamos a ver muchos de estos que levanten la mano para buscar una candidatura. El gran problema aquí, si antes era problema, ahora es más, es que antes eran periodos de 3 años, ¿no? Y ahora fueron 2 años. 2 años. Arturo González Cruz está yendo
al año prácticamente, Sí. menos del año. menos del año. Sí, menos del año. Sí, Sí, porque tomó en octubre. en octubre. El Va a noviembre. cumplir apenas va a cumplir. Apenas iba a cumplir, fíjense. Así es. Sí, hoy en la mañana estaba pensando... No, ya presentó su informe. Ya, El informe ya. presentó su primer el informe informe. se presenta a los 10 meses. Así es. Nunca se Ah, ok. presenta al año. Ajá, sí. Entonces, sí, Nunca todavía no cumple el dice año. el informe de primer año, pero siempre se presenta en septiembre, entonces Sí. no es un año. Sí. Carla Patricia Ruiz McFarland. Hoy el ya año entró. pasado estábamos en proceso electoral, ¿no? Sí, qué barbaridad. Estábamos en el proceso electoral el año pasado y ahorita ya está arrancando otro, ¿no? Entonces, sí eso se ve diferente por parte de la percepción ciudadana de que, oiga, Claro. pues, no cumplieron ni el año ni el periodo que era tan pequeño y ya se van, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? O sea, eso sí puede restar mucha apoyo, digamos, en determinado momento. Ahora, no la tiene nada fácil Arturo González Cruz para lograr la candidatura de Morena. No. Incluso ayer trascendí una foto con gente del PRD, de repente, ¿no? Sí, de hecho ya hay voces, B, ¿no? Sí, de hecho no solamente perredistas, incluso priistas, ya están hablando de esta alianza opositora y hablan de un factor importante que les puede dar fuerza, el que se le sume a Arturo González. A mí me parece que Arturo González ha actuado con mucha inteligencia hasta ahorita en el sentido de no decir que se sale del proyecto de Morena, al contrario, en la respuesta que le da a Bonilla, se asume él como el representante de la 4T y pone a Bonilla como el traidor de la 4T y dice que va a pedir licencia para irse a buscar la coordinación de Morena. Pero Víctor, creo que esa fue una respuesta inteligente. Pero mira, Víctor, no queremos abusar de tu tiempo, pero sí queremos comprometerte. Y nos encantaría de veras poder analizar la próxima entrevista que tengamos contigo, el proceso ya de aquí de Baja California, hasta donde llevemos los elementos, porque ya para entonces vamos a saber qué habrá pasado con Morena a nivel nacional, las repercusiones que va a tener en el Estado, quede quien quede en la dirección nacional, y pues todo esto que está sucediendo de los pleitos intestinos, el personaje que tenemos de gobernador, de por sí es un factor muy fuerte el que vaya a gobernar nada más 2 años, pero agrégale la personalidad que él tiene, el patrón, ¿verdad? Entonces no el gobernador sino el patrón. Entonces se espera un momento muy, muy difícil para el partido gobernante en Baja California. Sí, porque incluso en ese sentido, González Cruz, pues como bien lo decías, Víctor, pues en realidad la tiene muy difícil, porque hay que recordar que él pidió licencia a principios de esta semana, alegando, y antes lo había hecho en una rueda de prensa, de que iba a pedir esta licencia no para sacar adelante y evitar seguir peleándose con el gobernador Jaime Bonilla, sino que él, en esta línea que tiene de marcar de alguna forma la diferencia entre su figura y la de Bonilla dentro de Morena, él dijo, y así está, me voy a buscar primero la coordinación estatal de Morena, ¿sí? Ahora, depende de lo que suceda ahora con el resultado de esta tercera encuesta para ver quién es el dirigente nacional, para ver si finalmente entra como candidato del nuevo Morena, si en caso de que llegara, por decir algo, Porfirio Muñoz Ledo, porque sabemos que Mario Delgado está buscando que la candidata a la gubernatura de Morena pues sea María del Pilar, allá la presidenta municipal de Mexicali. Y fíjate, si se da ese panorama, entonces a González Cruz le tendría que escuchar, como ya está comenzando a escuchar, a los de la oposición. Pero mira, por ejemplo, el PRD, tú lo sabes, rápidamente lo comento, está en este momento en Baja California, está dividido. Son 3 ¿sí? Y se dividieron. El PRI, ahora que se entera de que hay dentro de este bloque opositor de partidos políticos, que se enteró de que también están postulando como posible candidato conjunto a Jorge Janrón, ya dijo el PAN, si es Jorge Janrón, yo no voy tampoco en esa alianza. Entonces,
Imagínate el gran pleito que va a encontrar al interior de esta misma bloque opositor, González Cruz. Y luego hay una figura importante que también se le presenta a González Cruz, en la figura de Jaime Martínez Veloz, al que le está apoyando una fracción de estas en la que está dividido. Y dentro de todo esto, lo que significa este personaje, la Isaola, prófugo, que lo siguen postulando. Sí, hay que para que veas todo de todo lo que nos tienes que hablar, Víctor. Sí, está complejo, pero está interesante. Otro dato de hace unas horas, no sé si lo vieron, ya lo han de haber visto, es que Gibran Ramírez se suma a la candidatura de Mario Delgado. Mario Delgado, suma fuerzas, ¿no? Entonces, sí, es un dato interesante también, claro, ¿no? Dentro de toda esta... Pero como que no cuenta mucho en el mecanismo de la encuesta, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber cuáles son los apoyadores no, pues si tocan entrevistados jóvenes, tienen una base social de muy jóvenes, Gibran. Sí, la cuestión es si les toca la encuesta. Y algunas mujeres. Sí. Entonces, habría que ver en dónde toca no sé, ustedes en las anteriores, a mí no me... No, a mí tampoco. Yo nunca he creído en las encuestas, se me hace muy... No conocía a nadie, no he conocido que le hayan preguntado, pero sí me hablan cada rato de parte de encuestas de Bonilla, ¿no? Sí, de plural MX de seguro, ¿verdad? Sí, sí hacen muchas encuestas. Pero, pues sí, ya seguimos con este tema a la próxima y bien, pues si no hay otro anuncio así. Oye, Víctor, y si te proponemos y te garantizamos que el tiempo será breve con 1 o 12 temas, vele pensando en que las entrevistas sean más frecuentes porque se nos viene un proceso muy acelerado. Y nos gustaría mucho contar con tu voz para este análisis de la política también. Pues a lo mejor un periodo más corto, ¿no? De entrevista podríamos... Bueno, sabíamos que llevaba 30 o a lo minutos. mejor, fíjate, hay variantes. A lo mejor en una ocasión tocamos el tema local, nada más. Y en otra semana los temas así de carácter también nacional. Vele pensando. Porque se nos vienen tiempos así muy acelerados en la política también local. Lo que te quiero decir es que nos encanta charlar contigo aquí en Cuatro Vientos. Muchas gracias. Y a mí también, ¿no? Lo que pasa es que, pues, anda uno con 1000 compromisos, pues ese es... Sí, claro, ¿no? Sí, depende de ti, claro, problema, definitivo. ¿no? Y saben que con esto de la virtualidad se multiplicó el trabajo. Ya, todos los maestros nos han dicho lo mismo, no nada más los maestros, también de otras áreas, pero sobre todo los profes, dicen es más difícil estar preparando las clases virtuales. Anoche tuve y luego que de verdad yo acepto muchas participaciones, a veces digo, ya no voy a aceptar. Anoche tuve una muy interesante con una universidad privada de aquí, la Universidad de las Californias, que en uno de los cursos que dirige una exalumna mía, entonces pues, me invitó, en ni modo de decirle que no, pero fue muy interesante porque este era otro tema, la elección en Estados Unidos. Entonces fue una plática que también se nos viene en unos días, sí, ¿no? Así es. Menos de 3 semanas tenemos la elección, entonces fue muy interesante porque toda la conferencia y el intercambio con alumnos y profesores fue sobre la elección de Estados Unidos. Entonces te digo, a veces sí quisiera más, pero ando con los tiempos medios apretados ahí. Y luego hay que preparar algo porque pues, tampoco llegar ahí al borras, ¿verdad? A lo borras. Se vale nomás como en los músicos un palomazo, ¿no? Claro. Aunque a veces salen mejor, Sí. Claro. Pero bueno, lo voy pensando y vemos, ¿no? Sale, muy bien, Víctor. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis y la buena disposición para con Cuatro Vientos. Un abrazo, querido Víctor, y nos vemos dentro de 15 días. Igualmente ambos. Sí, muchas gracias, Víctor. Yo sí quisiera tomarme nada más unos 5 minutos. Y ya Víctor, o sea, ya quiero tomarlo yo, porque lo que está sucediendo y lo que está trascendiendo. Sí, por eso te digo, te agradecemos mucho, Víctor, muy amable. Pero sí, yo quiero agarrarme otros 5 minutitos, cuando menos, Olga,
para comentar algo de lo que hace un momento les dimos a conocer de esta carta, de este documento que hoy el Departamento de Justicia, amigos y amigas de Estados Unidos, dio a conocer sobre los motivos de por qué se detuvo anoche en Los Ángeles al general Cienfuegos. Fíjate, ya dimos a conocer de una manera así muy general, amigos y amigas, muy sucinta, sí, su vinculación directa con base a mensajes de WhatsApp y de BlackBerry que se estuvieron dirigiendo tanto el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, como integrantes de este narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2, ¿sí? Que está ligado directamente al cártel de los hermanos Beltrán Leiva, ¿sí? Y fíjese que ya falleció este personaje, pero bueno, ahí está este documento, y de manera general ya les había comentado cuáles son algunas de las acusaciones que ya se le están fincando concretamente, pero hay otras actividades ilícitas, don Galicia, que yo creo que tenemos que analizarlas también de una manera así puntual, en este momento, aprovechando que está abierto esta sala. Actividades ilícitas también que se le están acreditando al general Cienfuegos, ¿sí? Uno, y esto fue durante el periodo en el que estuvo trabajando como presidente del país, de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, fíjese. Sí. Uno, asegurarse de que las operaciones militares, ¿sí?, no fueran conducidas contra el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Dos, iniciar operaciones militares contra las organizaciones narcotraficantes rivales de este cártel. Claro, protegerlo. Tres, localizar transporte marítimo para el embarque de drogas. Eso es muy importante para Ensenada y para otros 4 puertos del Pacífico mexicano, porque vienen finalmente a dar como conclusión esta disposición que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, de decir, señores, los puertos, estos 6 puertos y todas las terminales del país quedan ya bajo control de la Marina y del Ejército Mexicano, porque se habían convertido, sí, en unos lugares de operación transnacionales de los cárteles de las drogas, y fundamentalmente Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y obviamente también los Beltrán Leiva. Y también el tema de actuar para expandir el territorio controlado por el cártel de Mazatlán al resto de Sinaloa, Galicia, ¿sí? En claro combate con el cártel de Sinaloa, ¿sí?, conocido ahora también como el cártel del Pacífico. Y finalmente, presentar a líderes del cártel con otras autoridades mexicanas corruptas, o sea, que también sirvió de puente para que la corrupción en los altos niveles del país, ¿sí?, finalmente llegaran también a estar recibiendo sobornos y otro tipo de canonjías a cambio de protección para este cártel. Ahora, firmada por el fiscal Seth de Charms, también la carta señala que Cienfuegos advirtió al cártel de las investigaciones de las agencias estadounidenses como la DEA, que se estaban realizando en contra de este cártel. Ahora, yo quiero comentar esto, yo quería nada más vincular este tema de lo que se está dando a conocer en este momento y vincularlo con las fechas, sobre Alicia. Sí. El general Cienfuegos estuvo como jefe militar en la segunda región militar del país, con sede en Acapulco, Guerrero, en la época en que Felipe Calderón estaba gobernando. ¿Sí? De ahí él empieza a agarrar fuerza, desde ahí, de acuerdo a lo que también se conoce hasta el momento, amigos y amigas, de la Operación Padrino, que es la que se supone abrieron la DEA y otras autoridades de investigación relacionadas con narcotráfico en los Estados Unidos, ¿sí?, tanto a general Cienfuegos como a varios altos militares del país. De ahí se va a Nayarit, y ahí en Nayarit, que es el grueso, el punto neurálgico de la operación de los hermanos Beltrán Leiva, amigos y amigas, ¿sí?, logra que empresarios importantes de Nayarit comenzaron a cabildearlo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que finalmente llega al gobierno de Enrique Peña Nieto como secretario de la Defensa Nacional.
Esto entonces, Olga Alicia, para mí está finalmente identificándonos de nueva cuenta al presidente, a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, en actos totalmente que presumiblemente son ilegales y que podrían fincarle también responsabilidades, no nada más a Enrique Peña Nieto, sino que obviamente a Felipe Calderón, que está viendo que sin el apoyo de un partido político en Galicia, la situación es política, se le complica muchísimo, y cuidado porque si viaja a Estados Unidos pudiera ser objeto también de una sorpresa, como le pasó ayer al general Cienfuegos. Oye, y me da también mucho de qué hablar, o de mucho de qué pensar, Galicia, el hecho de que de toda esta información no se menciona en ningún momento que se hayan obtenido informaciones de funcionarios mexicanos o de algún testigo protegido, sino que esto es una investigación que surge, obviamente deben tener sus confidentes, tienen gente que les está también transmitiendo a ellos información, pero llama la atención el hecho de que no mencionan absolutamente ninguna liga con el gobierno mexicano. No los van a mencionar, pero los testigos protegidos, y para quienes leímos el libro de El Traidor, que es muy, muy revelador, porque está basado fundamentalmente en el diario que escribió el hijo del Mayo Zambada desde la prisión, y estuvo dando dato por dato de cómo trabajan vinculados con la DEA los narcotraficantes. Desde el propio Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán era un informante de la DEA. Muchos de los narcotraficantes son informantes de la DEA, no cuando están presos y se convierten en testigos colaboradores, sino cuando están actuando como narcotraficantes. Ya desde entonces informan a la DEA. Y creo que necesariamente esta investigación de la DEA tuvo que tener muchos informantes desde adentro del narcotráfico. Pero esto me sirve a mí para hacer un comentario en el que estaba pensando compartir con ustedes. ¿Por qué en todas estas investigaciones y procesos no se actúa en contra de las autoridades estadounidenses que se vieron involucradas también en acciones ilícitas? Sí, porque claro, mientras hacen estos tratos de investigación, permiten el tráfico de drogas, permiten los asesinatos, se enteran de todo ello, y no solamente los que suceden en territorio mexicano, sino también, pues por supuesto, la droga llega a Estados Unidos y se distribuye allá, no por obra y magia de algunos duendes indetectables, sino que también existen redes de traficantes de la droga, de distribuidores, y allá no llega la investigación. Y eso me parece a mí de veras, pues que debemos de observarlo para cuando calificamos como perfecto el sistema judicial estadounidense, saber que tienen también sus complicidades y sus altos grados de corrupción. Lo quería comentar porque en el caso de los Beltrán Leiva, la DEA siempre ha tenido una participación directa con ellos, y sabemos que de los Beltrán Leiva también había informantes de la DEA. Sí, sí, definitivamente esa es otra segunda lectura, que también la DEA ha estado operando de manera totalmente ilícita dentro del territorio nacional, y que, bueno, se ha valido precisamente de la impunidad con la que ha gozado para estar haciendo estas actividades, pues para estar grabando, para estar investigando, para estar deteniendo. Sí, violenta leyes en México y violenta leyes en Estados Unidos. Esa podría ser también una segunda lectura. Quería compartir esto, Alicia, porque creo que son cosas muy importantes, y con esto cerramos el ciclo de información y comentarios que iniciamos hoy a las 9 de la mañana con el primer programa. Sí, ya es hora de desayunar. Es hora de desayunar. Es hora de desayunar. ¿Desayunar? Sí. ¿Se desayuna en esta casa? Bueno. Amigos y amigas, muchísimas gracias por toda su atención en estos 3 programas especiales que tuvimos en vivo el día de hoy. Muy amables, y agradecerles, pedirles de favor que nos compartan, ¿sí? Que también nos den like, que en nuestro programa de noticias de la mañana, ahí tenemos un anuncio donde estamos pidiendo también la colaboración de ustedes
para que, si es posible, que nos puedan apoyar, ¿sí?, con algún donativo que nos va a permitir sembrar libertades en este Baja California, en esta Ensenada, y a nosotros continuar de manera independiente, ¿sí?, haciendo pues esto que usted está... El periodismo que sabemos hacer. Que nos ha visto el día de hoy. Muchísimas gracias, desde las 9 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde, en que estamos cerrando ya nuestras transmisiones. Buen fin de semana. Cuatro Vientos, periodismo en la internet, donde todos y todas encuentran con sus voces. Donde 4Bs y TV. Hasta luego. Yo sabía que se iban a hacer todas estas. Me parecen unos cuadritos aquí, amigos, que según ustedes están viendo y no me permiten terminar como los voy a hacer en este momento. Hasta luego. Hasta luego.